Hoy tenemos una conferencia dentro de esta alianza y dentro de este tema de los campesinos boyacenses. Hemos invitado al doctor César Moreno Baptista, quien también es nacido en nuestras tierras boyacenses y nos va a hablar sobre la tradición de los campesinos como memoria colectiva del pasado colonial en Boyacá. Esta conferencia pues pretende realizar una aproximación al tema de las imágenes del culto y al carácter mitológico atribuible a estas en el proceso de evangelización durante la época colonial, para tratar de proponer que la realidad del campesino actual está construida sobre un constante ir y venir en el tiempo y en el espacio. La inquietud de las imágenes religiosas surge como un interés por indagar sobre la importancia de estas, es decir, de las imágenes en la vida cotidiana también del campesino boyacense. Ellas están presentes en todas las actividades de la vida diaria. Esta discusión sobre el significado que el campesino le atribuye a las imágenes religiosas y que son objeto de veneración en los pueblos de Boyacá ha orientado una serie de preguntas tendientes a dar una mirada hacia el pasado colonial, momento en el cual surgen los patronales, ¿no? Para nosotros, este proceso y este tema es muy importante también conocer sobre cómo piensan nuestros campesinos y cómo sus imágenes están articuladas también a un pasado, en esa relación de pasado y presente. Y justamente el doctor Moreno se ha dedicado a mirar este tipo de temáticas que son de gran interés, lo que nuestros campesinos piensan sobre cómo viven y sobre cómo ven todos estos escenarios. El doctor César Moreno Baptista es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en antropología de la Universidad de París 8, doctor en antropología y psicología de lo político. Actualmente es docente de la Universidad de Caldas, líder del grupo de investigación Diversidad y Cambio, y también profesor de nuestra Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Allí trabajó con la Escuela de Ciencias Sociales, fue también director de investigaciones y extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación, y también desarrolló varias investigaciones relacionadas justamente con la religiosidad en Boyacá. Doctor César, bienvenido, y nuevamente los agradecimientos al Banco de la República por permitirnos compartir todos estos conocimientos, y a nuestro invitado, bienvenido a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanquita, por esta invitación, al Banco de la República también. Sí, por aquí a principios de los pilas también como profesor de la Escuela de Ciencias Sociales, pues es muy emocionante ver ahorita hablar un poco sobre pues se ha hecho en estos años, ¿no? Pues bueno, como se señalaba, el tema de la tradición de los campesinos como memoria colectiva del pasado colonial en Boyacá es el tema que quisiera hablar un poco hoy. Es como se señala, la central de está en proceso de edición, titulado casi de manera, algo así como prácticas y creencias religiosas, la configuración de identidad territorial entre los campesinos de Boyacá, que esperamos que a final de este año pues sea editado. Entonces es, digamos, como la posibilidad también de denunciar un poco lo que se habla en este texto. También un poco como lo planteaba Blanquita, pues es una relación entre el pasado y el presente, de lo que quisiera hablar hoy. Cuando hablamos de la tradición, justamente se hace referencia a eso, ¿no? También un poco como religioso, la religiosidad entendida como las prácticas y las creencias religiosas de los campesinos de Boyacá en torno al culto de los santos, ¿no? Una tradición ya específica, y también en particular con relación a lo que es cuando hablamos de prácticas de peregrinación y fiestas patronales.
Bueno, hay una autora que habla justamente, define lo religioso como ese vínculo entre el pasado y el presente como un hilo de memoria. Como, digamos, lo que vemos hoy en términos de prácticas tiene una memoria como un hilo que está anclada en el pasado. Entonces, pues quisiera como hablar de esto, a partir de hacer 5 subrayados. En primer lugar, hablar sintéticamente cada uno de ellos. En primer lugar, sobre las metodologías muiscas, que es, digamos, en lo que se ancla, digamos, también todas estas tradiciones. Enseguida, estas metodologías muiscas, hablar de otro subrayado que tiene que ver con la sobreposición de santuarios y la resignificación del espacio y del territorio sagrado, el origen también un poco de la tradición milagrosa en estos contextos. Posteriormente, entonces, mostraré un estudio de caso muy específico que he seguido desde hace ya más de 25 años en el municipio de Ráquira, específicamente en el desierto de la Candelaria. Luego, cuarto elemento, estaré entonces señalando cómo se configura de lo que nosotros llamamos como el santo patronal, el patrono y finalmente algunos elementos de la pluralidad de sentido que hay fiesta, un poco la fenomenología misma de la fiesta. Entonces, estos elementos creo que son un poco los que yo veo que contribuyen, digamos, a explicar cómo hay esa relación entre el pasado y el presente. Bueno, entonces podemos pasar la primera diapositiva. Aquí hay un mapa del área de estudio. Espero que se vea bien. Ustedes ven ahí como una red, digamos, de caminos con unos puntos rojos. Hay un círculo que es donde están varios lugares. Ahí se ubican 4 sitios que son desde, ya no se alcanza a ver, tal vez, está Chiquinquirá, está Villalba, está Ráquira y está Avita. ¿Sí? Nosotros son 4 sitios donde en todos estos sitios se celebran fiestas patronales. Tiene su fiesta patronal. Entonces hay una red de, digamos, de sitios donde otros puntos donde todos estos sitios se celebran fiestas. Aquí en la siguiente diapositiva hay un mapa. Ustedes ven el mapa de Dinamarca y Boyacá, y hay un punteado rojo que es lo que sería como la zona de la plano, perdón, de territorio muisca. Lo que los biólogos han usado, el territorio muisca que estaría, configuraría, digamos, lo que es el ahí vemos una serie de puntos azules, son lugares sagrados prehispánicos. Yo me voy a centrar sobre todo en la parte de Boyacá, y como se ve, hay una serie de puntos rojas y hay una concentración alrededor de ciertos puntos azules, ¿no? Que eran como los grandes, 2 grandes, digamos, lugares sagrados para los muiscas, uno que está, digamos, en lo que es Chiquinquirá y Villa de Leyva, que lo vemos acá en esta zona central de Boyacá, y un poco más hacia el nororiente está pues lo que sería el Templo del Sol y la laguna de Toto, que fue también un lugar sagrado para los muiscas. Entonces aquí vemos unas imágenes que son un poco en lo que voy a también hacer referencia,
pues está la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen del Rosario, que es a donde se le rinde culto justamente en ese santuario. Después tenemos aquí arriba a la derecha está la Virgen del Carmen, que se le rinde culto esta imagen en Villa de Leyva. Abajo a la derecha está la Virgen del Amparo. Digamos que la característica de esta Virgen es justamente el manto que cubre y que digamos que simboliza un poco la protección de los fieles. La Virgen del Carmen que está arriba, pues es la Virgen que se identifica por el escapulario, ¿cierto? Y abajo a la izquierda está la Virgen de la Candelaria, que se caracteriza por tener el icono de la luz, ¿no? De la vela que lleva en su mano izquierda y justamente pues está asociada al tema del fuego, ¿no? Entonces, estas cuatro imágenes de estos cuatro santuarios en los que yo me he centrado para hacer como un estudio, digamos, comparativo, pero también están muy asociadas estas cuatro imágenes, o sea, se seleccionan en parte porque pues son cultos antiguos. El culto de la Candelaria, perdón, el culto de la Virgen de Chiquinquirá es el más antiguo, surge a finales del siglo XVI. La Virgen de la Candelaria, que está aquí abajo a la izquierda, surge a principios del siglo XVII, 1600 más o menos. La Virgen del Carmen es una tradición que trajeron las monjas carmelitas, las monjas de clausura, y empezaron el culto. Digamos que esta es una imagen de culto y ellos, bueno, ya voy a explicar un poco, pues todas estas imágenes lo que tienen de particular es que tienen como un origen milagroso o tienen se les atribuye un poder milagroso, ¿cierto? Esa imagen de la Virgen del Carmen se le atribuye eso, aunque no tiene como tal, digamos, un origen milagroso. Y la Virgen de Chinavita, esta surge, digamos, a principios ya del siglo XIX, en 1823 más o menos. La Virgen del Carmen es de mediados del siglo XVII. Ahora, el trabajo que yo inicié, o que hice, desde donde se proyectaron el resto se fue proyectando, digamos, progresivamente la investigación, es en la Virgen de la Candelaria, en el desierto de la Candelaria, y se fueron tomando estas otras vírgenes porque eran los sitios de peregrinación, o son los sitios de peregrinación preferidos de los campesinos del desierto de la Candelaria, ¿sí? Lo mismo que la gente, digamos, de estos sitios van al sitio de la Virgen de la Candelaria. Son como pueblos hermanados, decía alguien, ¿no? Entonces ahí hay una correlación entre ellos. Bueno, el siguiente elemento tiene que ver o el primer elemento tiene que ver como con la mitología prehispánica de los muiscas que les había señalado. Y aquí en este mapa, podemos pasar otra diapositiva. La siguiente. En este mapa vemos el territorio muisca y aquí lo que resalto es como unas lagunas que hay. Pues la laguna de Fúquene, está aquí la pequeñita, la laguna de Iguaque, y enseguida está la laguna de Tota, y un poco más arriba, que está muy clarito porque está amarillo, está el Templo del Sol. Estos pues eran sitios sagrados para los muiscas. Podemos pasar la siguiente diapositiva. Aquí entonces, pues eso creo que es como más o menos de común conocimiento, pero digamos, las fuentes de agua de algunos lugares, como las lagunas, para los muiscas eran los templos, los lugares sagrados, ¿cierto? A los cuales pues las mitologías atribuían algún tipo de sentido de significado. En este caso, por ejemplo, esta es la laguna de Iguaque. De la laguna de Iguaque, pues
según la tradición y lo que cuentan los cronistas, pues salió una pareja original, salió una mujer con un niño que después procrearon, pues el niño creció y esta pareja procreó, digamos, dio partos, la mujer dio partos muy prolíficos de 10, de 12 hijos y de ahí surgió, digamos, el pueblo muisca. Vamos, esa sería como la pareja original. Después, de acuerdo, digamos, a esas mitologías, esta pareja se volvió un par de serpientes y se perdieron en la misma laguna, ¿sí? Esta imagen que hay ahí, pues es particular porque yo la tomé hace unos, tal vez, no sé, 20 años, y esta es una escultura que está en el pueblo de San Pedro de Iguaque. O sea, desde ese tiempo no he vuelto y seguramente, pues espero que esté ahí posiblemente, pero me pareció muy interesante porque es una escultura en piedra y justamente lo que representa es ese mito, ¿no? Entonces, pues ya se interpela uno esta imagen, esta escultura, pues en el día de hoy, en el siglo XXI, presente ahí, pues en el marco de un pueblo como el pueblo de Boyacá, ¿no? Entonces, digamos, ahí están los mitos, está el mito de Iguaque. Aquí hay otra laguna que es la laguna de Fúquene. Esta laguna, digamos, está muy asociada a la formación de sacerdotes muiscas. Después tenemos la laguna de Guatavita. Esto ya es en Cundinamarca. Aquí he puesto la balsa muisca, que es, digamos, como ese icono que hace referencia justamente a la laguna de Guatavita, donde se hacía un ritual en conmemoración a la esposa del cacique Guatavita, pues por la mitología que iba en torno a esta historia, esta laguna, digamos que hacía señalamientos sobre la infidelidad de la esposa del cacique, la deshonra que él le hace públicamente por la infidelidad, y después entonces la esposa del cacique se va y se profundiza en las aguas con su hijo, etcétera, y digamos que las interpretaciones, algunas dicen como conmemorando un poco ese recuerdo, digamos, del cacique por la pérdida, pues, de su compañera. Se realiza el mito, que es como una copulación entre el sol y la luna, bueno, etcétera. Hay, digamos, múltiples significados. Lo interesante, digamos, en esto es que era pues un lugar también de peregrinación y de práctica religiosa entre los muiscas. Y finalmente, pues aquí el salto de Tequendama, solamente para ilustrar algunos elementos que tenían que ver con el agua. En este caso, pues este lugar estaba asociado a la mitología de Bochica, uno de los dioses civilizatorios de los muiscas, ¿no? Bueno, eso, nos quedamos en la última, podemos seguir pasando. Esta es la laguna de Fúquene, y después seguimos. La laguna de Guatavita y después el salto de Tequendama. Ahora, podemos pasar la siguiente diapositiva. Ya digamos como el siguiente tema del cual quisiera hacer referencia es que en el siglo XVI y XVII hay pues ya con el desarrollo, con la colonización española, hay una sobreposición de santuarios y una resignificación del espacio. Es decir, sobre estos santuarios, estos lugares naturales, los españoles traen su religión, traen sus creencias, sus prácticas y las instalan sobre los antiguos santuarios prehispánicos, ¿sí? Estos quedan o muy cerca de estos lugares. Lo que se trata es de resignificar el espacio, de establecer una nueva cosmogonía, una nueva memoria, una forma diferente, digamos, de ver el mundo, ¿cierto? Y una estrategia es justamente la sobreposición de santuarios y la resignificación del espacio sagrado.
Y es en ese contexto donde empieza a surgir la emergencia de la tradición milagrosa en este territorio, ¿cierto? El santoral católico entonces empieza a ser parte del imaginario colectivo de la población. Digamos que la población se va evangelizando, se va mestizando y se va transformando, digamos, desde el punto de vista socioeconómico, sociocultural, progresivamente. En Ráquira, donde he seguido un poco más de cerca el proceso, John Orwell señala cómo a principios del siglo XVII se conforma el primer resguardo, se conforma el resguardo en el municipio de Ráquira, y alrededor de ese resguardo o al lado de ese resguardo se crean las grandes haciendas, ¿sí? Algunas de la iglesia, otros digamos de los encomenderos, que se les entregan las tierras para administrar, y se van creando industrias agrícolas, y también a principios del siglo XVII empiezan a llegar campesinos pobres de España, empobrecidos en España, y que se ubican en estas zonas, que empiezan a trabajar en las grandes haciendas. La población campesina, perdón, la población indígena empieza a disminuir, empieza a perder también un poco su sentido de pertenencia, hasta que a finales del siglo XVII, pues muchos de ellos ya no se reconocen como indígenas y el cabildo deja, digamos, de tener esa autoridad que tiene, ¿cierto? Entonces es un proceso progresivo donde hay un proceso también de evangelización. Aquí yo puse la imagen de la Virgen de Guadalupe, abajo a la izquierda, porque pues es, digamos que el tema del aparicionismo en América es una tradición que surge en gran parte, o que surge prácticamente con la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. La Virgen de Guadalupe se aparece en un santuario, sobre un santuario prehispánico de los aztecas, llamado el Tepeyac. Y en otros países, digamos que esa es una forma en cómo se le va dando identidad a cada lugar, a cada país. Digamos, México, sabemos que la patrona de México es la Virgen de Guadalupe, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a Bolivia, pues tenemos la Virgen de Copacabana, y la Virgen de Copacabana también tiene su origen milagroso a orillas del lago Titicaca, al frente de la isla del Sol y la Luna, que era el sitio, digamos, como más sagrado, por uno de los sitios más importantes para los incas, ¿no? Entonces allí se va configurando también una nueva tradición en torno, digamos, a ese santoral español. Bueno, podemos seguir. Aquí, pues en esta imagen, volvemos, está la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, con el rosario. Entonces, tenemos el santuario, pues digamos la laguna de Fúquene, que era el lugar, digamos, natural, sagrado de los muiscas, uno de ellos. Se construye cerca de él la Basílica de Chiquinquirá, que la vemos acá. La imagen tiene un origen milagroso que ustedes también más o menos lo deben conocer. Es la renovación del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, que era un cuadro que estaba abandonado y que una mestiza vio cómo se habían renovado los colores, y bueno, pues a eso se le va atribuyendo un origen milagroso, y empieza a coger fuerza como lugar de peregrinación. Entonces, los muiscas pues iban en peregrinación. Incluso Manuel Ancísar señala en las peregrinaciones de Alfa cómo la gente venía, los indígenas y los campesinos, ya en el siglo XVIII, XIX, iban a peregrinar a Chiquinquirá, ¿sí? Por allá desde Fusa, más o menos de esos sitios, iban hasta Chiquinquirá. Entonces ellos ya tenían esas tradiciones de ir a esos sitios, y también tenían esas tradiciones en España.
cuando establecen estos santuarios se van configurando y se van dando continuidad a esas tradiciones, pero ya, digamos, con nuevos elementos como es, digamos, las imágenes de culto. Bueno, enseguida otro de esos santuarios pues es en Villa de Leyva, en el convento tenemos el convento de los carmelitas y abajo la imagen del Carmelo. Esa tradición, como decía, los carmelitas, las monjas carmelitas lo introducen a mediados del siglo XVII, empiezan con la fiesta de esta imagen. Esta imagen no tiene como tal un origen milagroso, pero sí, digamos, se le atribuye como una tradición muy fuerte de un poder milagroso. Incluso la misma fiesta tiene una manifestación muy particular porque la imagen está guardada durante todo el año y solamente sale 3 días para la fiesta. Entonces es como si fuera casi como una especie de aparición, ¿no? La gente se emociona mucho cuando aparece y cuando se va también, se guarda otra vez en el convento, es como un sentimiento muy emocional, por ejemplo, ¿no? Y entonces, digamos, estos santuarios pues se construyen justamente cerca al que habíamos señalado antes. Está por un lado lo que es el Parque Arqueológico de Monquirá o el Infiernito, y está al fondo el páramo de Iguac, donde está la laguna, ¿no? Bueno, podemos pasar la siguiente. Aquí estoy mostrando la Virgen del Amparo de Chinavita, que es con su manto protege. Esa también tiene una tradición de un cura que viene aquí a Tunja y en el convento de San Francisco, detrás del atrio, encuentra una caña donde está esta imagen y después la lleva, está en un rollo y la lleva pues guiado por una estrella que indica dónde se debe construir el convento, el santuario, ¿no? Y aquí he puesto como otros elementos al lado izquierdo. Y si ustedes ven, digamos, aquí la Virgen de Chinavita pues muestra, digamos, como el cosmos cristiano, ¿no? O sea, el infierno, el purgatorio y el cielo, ¿cierto? Que aquí al lado izquierdo se ve, digamos, en esa misma iglesia está esa figura, digamos, eso está pues en todas las iglesias generalmente. Cuando uno entra en la parte derecha está ese cosmos dibujado donde está el cielo, el infierno y el purgatorio, ¿no? Y la Virgen el cuadro de la Virgen de Chinavita representa eso. Arriba están pues el cielo, los ángeles, la Virgen. Después más abajo, bueno, está el mundo terrenal, que también es la élite española, la que está dibujada ahí. Y un poco más abajo, en el lado, digamos, a los lados del cuadro, se alcanza a ver unos demonios, ¿no? Son los diablos que están ahí debajo, ¿no? Entonces, digamos que a través de la pintura de los cuadros también se representa el cosmos, ¿no? Se enseña el cosmos. Es un elemento pedagógico a través del cual se va evangelizando la población indígena que ya se ha ido mestizando, ¿cierto? Mestizando desde el punto de vista cultural y biológicamente, digamos, también, ¿cierto? Entonces, pues ese, digamos, es un elemento interesante. La iconografía muestra muchos elementos, digamos, de escenario, de escenas religiosas. Por ejemplo, la Virgen del Carmen representa también eso. O sea, el escapulario representa el vestir del religioso, y el que porta el escapulario, por ejemplo, en el momento de la muerte, peligro, si lo porta, digamos, es una protección, ¿no? Una protección, por ejemplo, para no ir directamente al infierno, sino por lo menos al purgatorio. Entonces, digamos, toda esta simbología hay una serie de elementos que están implícitos dentro de esa iconografía religiosa. Bueno, otro elemento
que quiero señalar. El quinto es la mítica y el paisaje del desierto de la Candelaria, las peleas entre el diablo y la Virgen. Nosotros ahora hablamos más que de mitología, digamos, en esas historias que hay en los pueblos, etcétera, que han ido reconfigurando, desapareciendo como leyendas, ¿cierto? Y coloco aquí, pues, digamos que en el desierto de la Candelaria sucedió como un hecho mítico que algún campesino llamaba como las peleas entre el diablo y la Virgen, ¿sí? Es decir, hay un historiador francés, Serge Grusinski, que él habla de la guerra de las imágenes en la colonia, es decir, cómo dentro del proceso de colonización y evangelización se da un conflicto de imágenes del mundo hispano con el mundo europeo, ¿no? Entonces, como que retomando un poco esa idea, bueno, pasar la siguiente. Digamos que en el desierto de la Candelaria se da esa, es como una batalla épica o mitológica, ¿no? Aquí vemos unas piedras, aquí abajo a la derecha vemos el convento de la Candelaria, ¿sí? Y aquí he puesto un punto rojo, y se puede ver, ese punto fue a donde se apareció la Virgen de la Candelaria, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, un cuadro de la Virgen de la Candelaria donde dice la tradición, se apareció la Virgen, ¿cierto? Y digamos que lo particular es que la Virgen se aparece en un lugar, hablábamos por ejemplo de los sitios sagrados de los muiscas, por este lugar cruza un río, antiguamente había un pozo muy grande, ¿cierto? Una fuente de agua, y que como decíamos era para los muiscas era muy importante, y según digamos un poco lo que uno logra recoger a través de los relatos, de la historiografía, de la tradición oral también, ese era un sitio de, digamos, de culto, posiblemente de formación de sacerdotes, o de un lugar de retiro de algún sacerdote muisca. En todo caso, o un sitio de ofrecimiento, era un lugar sagrado. Entonces, cuando se aparece la imagen se aparece sobre un santuario prehispánico. Y en esa aparición se desata, digamos, un conflicto entre justamente el diablo y la Virgen. Por eso se habla un poco de las peleas entre el diablo y la Virgen. Porque, digamos, después lo que uno va recogiendo a través de los relatos es que la gente, por ejemplo, cuenta que el diablo no quería que se construyera ahí un santuario, ¿no? Digamos, lo que uno ve es que el diablo, por ejemplo, esta piedra que está a la izquierda, se llama la piedra de la campana del diablo, porque digamos en uno de esos ataques el diablo fue y robó la campana que habían puesto en el campanario y fue y la escondió allá debajo de esa piedra. Entonces ahí está el hueco y en la pared del hueco en el techo está esta figura, ¿no? Entonces lo que uno va viendo es que, digamos, lo que representa al diablo está connotado como lo prehispánico, ¿no? Lo indígena. Esta es pintura prehispánica. Aquí hay otra piedra que está grabada también, y también se le asocia la piedra, digamos, del diablo. Y aquí a la derecha había otra piedra donde pues el diablo iba a tumbar el convento, ¿no? Entonces es una confrontación entre ese mundo prehispánico y ese mundo hispánico por la significación y por la posesión del lugar, ¿no? Aquí ya, digamos, un poco metodológicamente, arriba, en el cuadro de la izquierda, en esa fotografía es una panorámica que toma gran parte de lo que es el desierto de la Candelaria. ¿Sí? Es un pequeño valle. Ustedes lo ven que es rosado porque es una zona un poco árida, poca vegetación. Y ahí hay un camino que atraviesa, que se ve es como la zona verde que va como hacia el noroccidente, va serpenteando por el valle.
Pues aquí en la parte de abajo está el caserío, ahí pegado está el convento donde pues tuvo el lugar de aparición. Entonces, aquí estas fotos pequeñas que yo pongo, digamos, en ese croquis que es de los caminos, en el centro pues está el lugar de aparición, el Pozo del Diablo, el convento, pues está de un lado la figura del diablo, esta es una figura del diablo de Río Sucio, pues, solamente para ilustrar, y abajo está la Virgen de la Candelaria, ¿no? En la parte izquierda, ¿no? Entonces, la disputa, digamos, del espacio se va contando, y si uno empieza a hablar sobre los lugares, es decir, hace un trabajo de la toponimia, porque, por ejemplo, llaman la piedra de la campana, entonces la gente cuenta justamente un poco lo que yo estaba señalando ahorita, de eso que hizo el diablo. Si camina pues en otro sentido y encuentra, por ejemplo, el alto, entonces no, pues que ese es un lugar de miedo, donde estaba la Virgen y asustaban. Hacia el norte está, por ejemplo, el patio de brujas, ¿cierto? Donde salían las brujas a bailar, etcétera. Está, digamos, Peña Negra o Quebrada Oscura, también era otro sitio de miedo, y encuentra uno como muchas leyendas y muchas historias donde unas son como de miedo, otras son, por ejemplo, de figuras de donde aparecen cosas de oro, animales de oro como pollitos de oro o personajes muy ricos, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, también una combinación de historias que lo que muestran también es cómo hay unas historias que son más prehispánicas. Parece que estas historias que hablan de música, de oro, de riquezas, están más asociadas a lo prehispánico, mientras que esas otras historias de miedo, de espantos, etcétera, están más asociadas al mundo español, ¿no? Y cómo, digamos, en términos de leyendas también hay como una territorialización, una configuración de apropiación del mismo espacio. Bueno, podemos seguir. Aquí, ya digamos como en el cuarto subrayado que quiero señalar, centros y fronteras, configuración territorial del espacio del Santo Patrón, que me parece que es un elemento importante, es decir, cuando hablamos de la identidad, que es un elemento que me parece que es interesante, o sea, cómo lo religioso se va configurando como un elemento de identidad, ¿no? Como, digamos, es justamente a través de su historia, porque aparece, digamos, el santo aparece en ese lugar, el santo empieza a ser apropiado por la gente, pero el santo, digamos, el santo patrono es también un territorio, ¿no? Cuando uno piensa en un municipio, dice, el santo patrono de tal pueblo es tal, y el santo patrono del otro es otro, y así, ¿cierto? Hay una territorialización, una identidad, el pueblo está identificado con un santo, un personaje del santoral católico. Entonces, digamos, ese territorio que, digamos que en el caso de la Candelaria, podemos pasar la siguiente. Vemos aquí, por ejemplo, en este mapa que es de caminos y puntos rojos también, en el centro está, digamos, el sitio de aparición. Digamos, la imagen después, dentro de esa tradición popular, se cuenta que tratan de llevarse la imagen para algún lado, ¿cierto? Se la llevan, que para Samacá, por ejemplo, aquí hacia el oriente, que se la llevan para el pueblo de Ráquira y llegan hasta un punto que se vuelve muy pesada, que hay un viento, que hay un fango, que la gente no la puede cargar más de ese lugar, o que la imagen se desaparece y vuelve al lugar, ¿cierto? Así, digamos, como en los diferentes puntos cardinales, va configurando lo que es la zona, digamos, del desierto de la Candelaria. Es decir, lo que uno ve después de todos estos relatos es que el desierto de la Candelaria, porque el desierto de la Candelaria no aparece como tal en el mapa, si ustedes miran en los mapas oficiales, no existe una delimitación del desierto de la Candelaria. O sea, el desierto de la Candelaria está en el imaginario de la gente, ¿sí? Y tiene que ver con ese lugar que es tutelado por la imagen de la Virgen de la Candelaria, ¿sí? Por eso se llama incluso la Virgen de la Candelaria, del desierto de la Candelaria, y se va configurando un espacio patronal en ese lugar.
el patrono, digamos, del municipio en su conjunto, porque el desierto de la Candelaria es una zona dentro del municipio de Ráquira. El municipio de Ráquira tiene como parroquia, está dedicada a San Antonio, ¿no? Y en esta zona, digamos, la gente del desierto de la Candelaria como que casi que como que tiene su propio patrono, ¿no? Aunque tiene, al final tiene dos patronos, ¿no? Tiene San Antonio y la Virgen de la Candelaria. Entonces, en estos sitios ustedes ven que hay, por ejemplo, hay una imagen, una ermita de la Virgen. Bueno, aquí otro sitio es pues una laguna, un lugar sagrado. Aquí hay otro sitio, también son puntos altos limítrofes, donde hasta donde llegan es pues los puntos que configuran ese territorio. Bueno, ya como para ir terminando podemos pasar la siguiente, la fenomenología de las peregrinaciones y las fiestas patronal. La fiesta patronal, como pues he querido señalar ahí. Me parece que es interesante volviendo, digamos, como esa conexión entre pasado y presente, lo que es la fiesta, o sea, lo que es la práctica misma de ir al lugar, estar ahí, la fiesta como tal en homenaje a un santo, que me parece que es interesante porque hay una pluralidad de sentidos, o sea, la fiesta es como una combinación de muchas cosas, ¿no? Que coexisten, ¿sí? Y que es justamente, creo que eso, uno de los dispositivos, uno de los elementos fuertes, digamos, de esa forma de significación que mantiene, digamos, la actividad misma, es decir, lo que le da dinamismo a la memoria finalmente son las acciones, lo que hace la gente, por ejemplo, en ese lugar, ¿no? Que actualiza, digamos, los recuerdos, la fe, la relación con el otro, el sentido de pertenencia, bueno, una serie de elementos. Y aquí hice otra frase que decía otro campesino: por la Virgencita estamos aquí, estábamos tomándonos una cerveza, y él decía, pues yo estoy aquí, yo estoy haciendo esto justamente por la Virgen, como celebrando por la Virgen, yo me emborracho es por la Virgen. Entonces, todo se hace en homenajes a ella, es la razón, principio del fin de las cosas, ¿no? Me parecía muy interesante eso. Y aquí, si pasamos, digamos, hay un collage de imágenes donde justamente hay esa pluralidad de sentidos, es decir, por ejemplo, la fiesta, el emborracharse, etcétera, pues según los trabajos que se han hecho sobre los muiscas, unas formas de resistencia, y los muiscas hicieron muchas resistencias pacíficas, fue, digamos, a través de la fiesta. Es decir, para los españoles, pues había, digamos, el carácter sagrado de la fiesta, era la ir a la misa, etcétera, pero para los muiscas también tomarse la chichita y bailar y todas esas cosas también era parte del todo, ¿sí? No era una cosa separada de la otra, no como, digamos, la forma de que dice Durkheim, lo sagrado y lo profano separados, sino que todo hace parte del conjunto. Entonces uno ve que, digamos, la gente cuando va a la fiesta, pues es también encontrarse con el compadre, ir con los amigos, con la familia, el tomarse la cerveza, el hablar, ¿sí? Para la jerarquía, digamos, la fiesta termina en las puertas de la iglesia, ¿cierto? Para la gente del pueblo es estar en la misa, estar en la procesión, hablar con la imagen, cargar la imagen, ¿sí? Hablarle a la imagen, contarle las cosas que le pasan, etcétera, emocionalmente, y también estar con el otro, ¿no? Compartiendo. Entonces, y aquí están, digamos, muchas cosas: el juego, el tejo, la pólvora, la familia, la comida, sí, el comer el piquete de olla, ese es como un elemento, una exquisitez, ¿no? Comerse todos ahí el pollo y el arroz. Y está también un elemento que me parece que es interesante: los vendedores, ¿no? Los mercaderes finalmente de los dulces y todos, que hacen también parte de la fiesta, ¿no? Que son los que venden, aquí por ejemplo, pasamos la otra, el recuerdo,
Aquí está el señor que decía que por la Virgencita estamos acá, Álvaro Bautista. Después están las imágenes de las golosinas con las imágenes del santo que se llevan de recuerdo a la gente, a los de la casa. Está la olla, que es para que todos coman de la misma olla. Están las mujeres, los que cargan la imagen, ¿no? Hacer el sacrificio, el esfuerzo, llevar la imagen, hace parte, digamos, del mérito de la ofrenda que se da, ¿cierto? Y pasamos la siguiente. Digamos, aquí simplemente digamos, está la puerta del camión, la gente va en el camión, por ejemplo, va toda la familia, que esa es una forma de viaje, entonces ahí arman la cama, llevan la olla, llevan hasta el cilindro de gas, todo para, pues, es la casa carro, ¿no? Llevan ahí y se quedan. Aquí hay unas fotos antiguas, digamos, de la gente con sombrero, como tal vez mostrando un poquito cómo va cambiando un poco la pinta de la gente, del peregrino. La mujer esta que me llama la atención, pues ya usa pantalón, ya las mujeres ya no usan casi faldas, o muchas, ¿no? No todas, pero se conservan también muchas cosas en sus estereotipos. Hay algunos que vienen más como de los llanos, como estos, que esto es en Chilavita. Estos son los peregrinos. Y bueno, entonces hay como todos esos elementos que hacen parte de la fiesta. Y quería terminar con esta imagen que es el patio de brujas. Aquí el que vemos a la derecha, pasamos yo sigo hablando y estamos en otra cosa. En esa imagen ustedes ven a la derecha una escultura. Esa escultura la elaboró el artista Ricardo Moreno, inspirado un poco en las columnas del Infiernito. Él toma como esa idea y construye con estas columnas que son, él trabaja con la participación de campesinos, o sea, finalmente los que hacen, él orienta, él guía, diseña la escultura, pero todo el trabajo, digamos, de elaboración, de cocinar, lo hacen los campesinos de Ráquira, que son pues los alfareros, los que hacen las pinturas. Pues él le da los diseños y ellos pintaron y fabricaron esto, y ellos mismos son los que ayudan a instalar y a explanar el lugar. La alcaldía colabora, compra ese terreno. En ese lugar del Infiernito, que era un sitio donde decían que se aparecían las brujas y que salían a bailar de noche, y bueno, era como un sitio de miedo también, ¿no? Entonces es interesante porque este sitio, digamos, se ha ido como resignificando, es un lugar, es un observatorio solar a campo abierto, y se ha vuelto como un lugar muy importante de visita de turistas, va mucha gente, etcétera. Y quería como ir terminando justamente por señalar cómo las historias, los relatos se van resignificando, se van actualizando, se van modernizando, ¿sí? Y creo que en este sentido fue interesante porque ese sitio casi ya se había olvidado porque pues es un sitio que queda en una vereda, digamos como a hora y media de camino. Entonces es un lugar en el campo donde ya nadie pasa porque ya pues por allá no hay caminos de a pie. Ya hay unos lugares que pasan unas carreteras, pero la gente pasa rápido y en estos lugares muy de vez en cuando. Entonces, digamos como que esto ha resignificado el lugar y le ha dado como un sentido, ¿no? De esa manera vemos que se van construyendo como nuevas narrativas, aparecen nuevos elementos y se va reconfigurando, se van modernizando las cosas, pero hay una memoria ahí que está latente, ¿no? Y creo que pues es interesante seguir como analizando y hacerle seguimiento a esto. Entonces, finalmente, digamos, como conclusiones, podríamos decir que si quieres podemos pasar la última. La tradición actual se configura con la conformación de campesinos y de resistencias prehispánicas. Segundo, lo religioso es un dispositivo de configuración territorial y actualización de identidad.
Tercero, la identidad articula prácticas y creencias en torno a imágenes de culto que se constituyen en un referente ontológico. Cuando digo un referente ontológico es, lo ontológico tiene que ver con el origen. Es decir, para el campesino es muy importante y para la persona de fe es importante tener un referente en el pasado. La relación con el pasado y el presente es justamente ese referente ontológico. Es lo que me dice, ¿dónde empiezo? ¿De dónde me agarro en el principio? ¿Sí? Y lo que tiene el campesino es ese referente colectivo que se ha anclado en lo colonial y que está ligado, digamos, a las imágenes y que se actualiza a través de las fiestas regularmente cada año como un ciclo, ¿sí? Permanente, y en el cual se puede proyectar, digamos, él y se puede objetivar. Es decir, por ejemplo, el campesino lo que hace frente a la imagen es objetivarse, es cuestionarse él mismo y hablar consigo mismo frente a la imagen. Y esa es una posibilidad y ese es un poder que tiene el campesino también, de poder decidir sobre sí mismo. El campesino va a la peregrinación cuando él quiere, cuando él decide, cuando él cree que es conveniente, cuando le interese. No cuando le dice nadie más, es una decisión que él toma. Entonces, ese es un elemento importante, ese referente ontológico. Y finalmente, aquí ha puesto otra vez uno, pluralidad de significados de las prácticas religiosas y lugares sagrados en permanente transformación y articulación de sociabilidades. Bueno, agradecemos al doctor César Moreno por su excelente exposición, por compartir también todo este tipo de resultados de su investigación que durante largos años ha realizado y que es muy importante para comprender justamente toda esta relación entre el mundo agrario y los campesinos de nuestra región boyacense. Nos preguntan por las redes sociales si, bueno, le piden el favor si puede profundizar en el tema de la religión como dispositivo del control territorial y la creación de sociedades gobernables frente al estudio que usted plantea. Esa sería una pregunta, creo que, y luego paso a la otra. Bueno, voy a tratar de interpretar de esta manera. Yo creo que digamos, lo territorial, como estaba viendo, yo estoy mostrando, digamos, como una forma de territorialización que es muy fuerte, digamos, aquí en Boyacá, ¿cierto? Y que se mantiene, digamos, ese tema, por ejemplo, de los patronazgos, de los santos patronos en los territorios de lo que son las parroquias, que es una forma de territorialización de la fe y de los fieles y de alguna manera de control también sobre, digamos, de observación, digamos, de esa comunidad. Digamos, todavía está establecida y es como la conocemos, pero digamos se han ido como reconfigurando también nuevos espacios. Yo he hecho algunas comparaciones en el tiempo que he estado, por ejemplo, en Caldas, he podido ver que hay como unos contrastes, ¿no? Es decir, uno puede decir que la gente de Caldas y Antioquia, ustedes saben, son muy católicos, igual que en Boyacá, ¿sí? Pero hay las formas de manifestar eso religioso y de vivirlo y de experimentarlo es muy diferente, ¿sí? Si uno va, por ejemplo, a los pueblos de Caldas, uno ve cómo hay una proliferación significativa, por ejemplo, de iglesias evangélicas, ¿sí? Aquí creo que también hay dinámicas en ese sentido y en las ciudades se van dando una reconfiguración de esa territorialización o de ese paisaje o ese territorio, ¿cierto? Pero hay en los pueblos, digamos como que el ritmo es más lento, como que hay una resistencia mayor a esa reconfiguración de esos territorios, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es algo que digamos que está en proceso, ¿sí? Que se está reconfigurando. Eso religioso, digamos, en Colombia, por ejemplo, si uno habla en términos porcentuales, casi el 20% de la población en Colombia ya es evangélica. Es decir, estamos hablando de más de 8 millones de habitantes. Y hace 30 años, pues era no sé, 30, 40 años era el 1, el 2%.
Entonces, digamos, ahí hay una reconfiguración de esos órdenes y ese control, digamos, esa incidencia de lo social. Evidentemente lo religioso es un dispositivo de control de la conciencia, es un dispositivo simbólico y de control de la conciencia de los sujetos, ¿cierto? Entonces, digamos, como que esos modos de creer se van reconfigurando y van apareciendo, digamos, nuevos actores dentro de ese mapa. Gracias, profesor César. Bueno, digamos que hay otra pregunta relacionada con cómo, digamos, estos imaginarios cristiano-católicos están articulados con un calendario agrícola en Boyacá. Esos calendarios agrícolas y esa relación con el catolicismo, ¿cómo se evidencia en el estudio que usted realiza, profesor? Gracias. Sí, ese es un elemento que yo estuve más o menos como explorando en términos, por ejemplo, de las fechas de la celebración de las fiestas con los periodos de cultivo y cosecha en el campo, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos unos periodos de invierno y de sequía o de tiempo seco más o menos establecidos. Ahora con el cambio climático eso se ha venido alterando bastante, pero pareciera que, digamos, esas fiestas más o menos corresponden también con unos ciertos ciclos agrícolas. Por ejemplo, la Virgen de la fiesta de la Virgen de Chinavita es el 1 de enero todos los años. O sea, digamos, la gente, uno lo que puede ver, mucha gente va digamos, va a la Virgen de Chinavita, y dentro de las cosas, por ejemplo, que se piden es, por ejemplo, hacer ofrenda, pedir por las cosechas que se van a hacer, que se van a sembrar en el mes por allá en febrero, en marzo, más cuando empiezan las primeras lluvias, ¿no? La Virgen de la Candelaria también está ubicada más o menos en esa fecha, el 2 de febrero. Era más particular que, digamos, como que la fecha marcaba un momento importante, porque a los poquitos días la gente ya estaba preparando la tierra y enseguida de la fiesta empezaba a sembrar, ¿no? En las fiestas, por ejemplo, de mitad de año, que es la Virgen del Carmen, es interesante también a nivel local cómo la gente lleva una serie de ofrendas que son los productos, y que, digamos, la fiesta del Corpus Christi se ubica más o menos como en un momento donde ya hay cosecha, y lo que lleva a la gente a la iglesia a ofrendar son los productos, las mazorcas, las cebollas, las auyamas, los frutos grandes, así para ofrenderlos en las huertas que se hacen del Corpus Christi, y que es finalmente lo que se recoge en esos días, ¿no? Y la Virgen, al final, digamos, la segunda cosecha, porque la segunda cosecha, que es como la más pequeña, en la segunda mitad del año, era pues la Virgen de Chiquinquirá también, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como un elemento interesante. Era muy particular porque en Ráquira es un poco diferente, la gente es muy, pues trabaja mucho la alfarería, ¿no? Y digamos, no hace como, uno no ve como ofrendas, por ejemplo, en barro ni nada de eso, sino casi siempre son cosas de la tierra. Pues el barro también es de la tierra, evidentemente, pero digamos como en esos productos agrícolas. Entonces, creo que ahí valdría la pena, digamos, también como ahondar un poco más pues, sobre ese tema. Bueno, profesor César, muchísimas gracias por su participación, por aceptar nuestra invitación. Desde la maestría y el doctorado en Historia de la UPTC, queremos manifestar también el agradecimiento al Banco de la República y, por supuesto, a usted, a nuestros asistentes aquí en la sala y a quienes nos acompañaron en las redes sociales y participaron también de este conversatorio. Esta fue nuestra cuarta conferencia del gran conversatorio sobre la vida campesina y las tradiciones boyacenses también. Nos estamos invitando para nuestra próxima conferencia sobre la provincia de Tunja en la formación del Estado Nacional con la doctora María Victoria Dotto. Y bueno, realmente esta conferencia ha sido bastante interesante, nos ha permitido entender también cómo se da la configuración de los imaginarios colectivos y la identidad del campesino boyacense, su pensamiento, sus sentimientos, sus sensibilidades, cómo se construyeron desde el mismo mestizaje cultural que se da en el periodo colonial
y cómo hoy básicamente también coexisten muchos elementos de estos, tanto de indígenas como de los españoles, pese a la satanización que se hizo del pensamiento indígena por parte de los españoles. Entonces creo que hay muchas inquietudes y muchos caminos para continuar investigando y pues invitamos desde la maestría y el doctorado a que continuemos con estos procesos de investigación. Al Banco de la República, a Angie y a los colaboradores también de la maestría y el doctorado, un agradecimiento muy especial.